Sentir y pensar, poema cómico de Rosario de Acuña, es una obra que fusiona la reflexión filosófica con el humor y la crítica social. A través de su estilo mordaz y audaz, la autora explora las tensiones entre las emociones y la razón, poniendo de relieve las contradicciones inherentes al ser humano. La obra se presenta como un juego de máscaras, donde la comedia se convierte en el vehículo para una profunda crítica a las normas sociales, especialmente las que afectan a las mujeres en su tiempo. Con una voz única, Acuña desafía las convenciones y nos invita a cuestionar nuestra forma de ver el mundo, mezclando lo serio con lo irónico y lo profundo con lo superficial. En esta obra, el pensamiento y el sentir no son enemigos, sino compañeros en una danza irónica que lleva al lector a una reflexión profunda sobre la vida y la sociedad. Capítulo 1. El alma en disputa. En las primeras palabras de este poema cómico, Rosario de Acuña nos introduce en el laberinto de la contradicción humana, un tema que se despliega con agudeza y profundidad a lo largo de toda la obra. El alma en disputa no es solo un título, es una declaración de intenciones, una invitación a cuestionar las fuerzas internas que luchan en cada uno de nosotros. En este capítulo, se establece el conflicto primordial entre lo racional y lo emocional, entre lo que el ser humano debe hacer y lo que realmente siente. La autora nos coloca ante un escenario donde la razón y el corazón se enfrentan, como dos guerreros que luchan por el control de nuestra existencia. La batalla, sin embargo, no es física, se libra en las profundidades del alma, donde las decisiones se toman no por lógica ni por mandato, sino por una mezcla indescifrable de impulso y conciencia. Rosario de Acuña, a través de su aguda observación, apunta con sarcasmo y humor a esa pugna interna que todos experimentamos, pero que rara vez reconocemos de forma consciente. El alma en disputa es una reflexión sobre esa lucha perpetua que llevamos dentro, el deseo de seguir el dictado de la razón, que exige control, orden y previsibilidad, y la necesidad incontrolable del corazón, que se entrega a los vaivenes de los sentimientos y las emociones. La autora no da respuestas fáciles, sino que plantea la pregunta de por qué nos sentimos tan divididos. ¿Por qué, a veces, la lógica no es suficiente para entender nuestras emociones? ¿Y por qué, a veces, nuestros sentimientos nos arrastran hacia decisiones que desafían todo sentido común? En un tono que oscilan entre lo cómico y lo filosófico, Rosario se burla de la seriedad de la razón y la irracionalidad de las emociones. En cada línea se percibe un eco de la lucha de las mujeres de su tiempo, que, en su mayoría, se veían atrapadas entre las expectativas de la sociedad y su propio deseo de ser libres. La autora parece sugerir que el alma, lejos de estar gobernada por una sola fuerza, se debate entre múltiples impulsos, ninguno de los cuales tiene pleno derecho a dominar, pero todos exigiendo su lugar en el escenario de nuestra existencia. Lo interesante del enfoque de Acuña en este capítulo es cómo utiliza el humor no solo como un recurso estilístico, sino como una forma de resistencia. El alma en disputa es, en muchos sentidos, un reflejo de la lucha social y política en la que la autora se encontraba inmersa. En una sociedad que exigía a las mujeres cumplir con estrictos roles sociales, los sentimientos y las emociones femeninas eran a menudo vistos como algo frágil o incluso irracional. Aquí, Acuña, en lugar de someterse a esas normas, las usa para poner en evidencia las falacias y limitaciones de las estructuras sociales y de pensamiento. A través de esta lucha interna entre la razón y el corazón, la autora también subraya un tema recurrente en sus obras: la libertad individual. ¿Cómo puede alguien ser verdaderamente libre si sus sentimientos están constantemente en conflicto con lo que se espera de él? En este primer capítulo, Rosario de Acuña nos invita a pensar en la liberación no solo como un acto externo, sino como un proceso interno, un reconciliarse con las partes más conflictivas de uno mismo. A medida que avanza la obra, se hace cada vez más evidente que la disputa no es solo una cuestión interna del individuo, sino también un reflejo de los conflictos más amplios en la sociedad. La razón, en este sentido, es vista no solo como un principio filosófico o lógico, sino también como una construcción social que, a menudo, limita la capacidad de las personas para actuar según sus deseos y emociones. El corazón, por otro lado, aunque se presenta como el bastión de la autenticidad y la libertad, también está sujeto a las caprichosas leyes del deseo y la pasión. El capítulo culmina en un giro irónico, donde la autora pone en tela de juicio el valor absoluto de cualquiera de las dos fuerzas. ¿Es la razón realmente más valiosa que el corazón, o el corazón más noble que la razón? O, más bien, ¿ambas son necesarias para una existencia completa? La comedia que subyace en este capítulo es la de una vida que no tiene respuestas fáciles,
una vida en la que las preguntas sobre el sentido de las cosas se mantienen siempre abiertas, siempre en disputa. Rosario de Acuña, al final de este capítulo, no ofrece una resolución, sino que deja al lector ante la misma pregunta con la que comenzó: ¿quién ganará esta disputa entre el alma y la razón? La respuesta, como la vida misma, permanece incierta, pero en su incertidumbre yace el desafío de vivir con plena conciencia de nuestra propia lucha interna. En definitiva, este primer capítulo no solo marca el tono de la obra, sino que establece las bases de una crítica profunda a las estructuras que moldean nuestras decisiones. La autora, a través del humor, nos invita a examinar las raíces de nuestras contradicciones, a ver más allá de lo evidente y, quizás, a encontrar en la disputa misma la posibilidad de una vida más rica y compleja. El alma, al fin y al cabo, no es un campo de batalla, sino un terreno fértil en el que pueden germinar las ideas más audaces, las emociones más genuinas y las decisiones más profundas. Capítulo 2. Entre la razón y el corazón. En este segundo capítulo, Rosario de Acuña lleva al lector a un territorio aún más profundo, desvelando las complejidades y contradicciones de la relación entre la razón y el corazón, dos fuerzas aparentemente opuestas que, sin embargo, coexisten dentro de cada individuo, dictando sus decisiones, deseos y destinos. Entre la razón y el corazón no solo es el título, sino el tema central de esta exploración filosófica y emocional, donde la autora refleja las tensiones más intrínsecas de la naturaleza humana. Desde el inicio, Rosario nos introduce en la eterna danza entre estos dos polos del ser, dos fuerzas que a menudo se nos presentan como antagonistas irreconciliables. La razón, con su lógica inflexible, sus cálculos y previsiones, se presenta como la luz que guía, la antorcha que ilumina el camino del conocimiento y la toma de decisiones. El corazón, por otro lado, es el territorio de lo irracional, de lo impredecible, el reino de los sentimientos y las pasiones que desafían cualquier tipo de racionalización. La autora, al presentar estos dos elementos, no los simplifica, sino que nos invita a ver la profundidad de la lucha interna que se libra en nuestra conciencia, una lucha que no siempre tiene vencedores claros. En este capítulo, la autora utiliza una estructura que simula un diálogo entre ambas fuerzas, como si la razón y el corazón pudieran hablar, discutir, e incluso debatir con el lector. De un lado, la razón habla con una voz segura, firme, como un orador que expone sus argumentos de manera lógica y persuasiva. Nos recuerda la importancia del orden, de la previsión y de la coherencia en nuestras acciones. La razón, en su rol protector, nos dice que el caos emocional es solo un refugio para los débiles, una distracción que nos aleja de lo que realmente importa: la verdad, el análisis claro de los hechos y la toma de decisiones racionales. Pero el corazón, con su voz suave pero insistente, se enfrenta a la razón con una mirada diferente, más compleja y, tal vez, más humana. El corazón no niega la importancia de la razón, pero la cuestiona. Nos recuerda que la vida no puede reducirse solo a lo que se puede calcular, medir o prever. La vida, argumenta el corazón, es también sufrimiento, amor, y la experiencia inefable de sentir, de estar vivo de una manera visceral. El corazón nos dice que la razón, aunque poderosa, es solo una parte del todo, una pequeña faceta que, sin el enriquecimiento emocional, pierde su profundidad y su verdadero sentido. La autora juega con esta dualidad, no solo para exponer una disyuntiva entre la lógica y la emoción, sino para mostrarnos que ambas son igualmente necesarias, pero igualmente defectuosas por sí solas. La razón, por un lado, es fría, distante, analítica. Sin embargo, carece de la calidez que solo los sentimientos pueden ofrecer. El corazón, por otro lado, puede ser impulsivo, cegado por el fervor de las pasiones, y a veces poco confiable. Pero es el corazón el que nos permite experimentar la vida en su totalidad, con toda su intensidad, su belleza y su dolor. En un tono irónico y agudo, Rosario de Acuña subraya las contradicciones inherentes a este juego entre la razón y el corazón. Nos invita a pensar que, tal vez, nunca encontraremos una solución definitiva, porque la vida misma no es un problema que pueda resolverse con lógica pura. La vida se vive, se siente, se experimenta de maneras que van más allá de la razón. Y sin embargo, la razón sigue siendo esencial, ya que nos ofrece las herramientas para navegar en un mundo lleno de incertidumbre. A través de su poesía cómica, la autora establece una serie de imágenes vívidas que ilustran los absurdos de la vida cotidiana, donde lo racional y lo emocional se entrelazan en formas inesperadas y a menudo contradictorias. Por ejemplo, nos habla de la escena de una mujer que,
al intentar tomar una decisión importante, se ve atrapada entre lo que debería hacer, la razón, y lo que realmente quiere hacer, el corazón. Mientras la razón le aconseja que siga el camino más seguro y racional, el corazón le susurra que no hay nada más importante que la felicidad que podría alcanzar siguiendo su deseo más profundo. El capítulo se desarrolla como una especie de comedia de enredo, en la que la razón y el corazón, representados como personajes autónomos, compiten por el protagonismo, cada uno con su propia narrativa, pero incapaces de vivir uno sin el otro. La autora no se limita a pintar esta lucha interna de forma trivial, la eleva, la convierte en una cuestión existencial, en una reflexión sobre la naturaleza misma del ser humano. Rosario de Acuña también introduce una crítica social sutil a través de la metáfora de la lucha entre la razón y el corazón. La autora señala que, especialmente en su época, las mujeres se encontraban atrapadas entre las expectativas racionales de la sociedad, que les exigían comportarse de una manera lógica, mesurada, racional, y sus propios deseos y sentimientos, que a menudo eran vistos como algo frágil o incluso peligroso. En este contexto, la autora usa esta lucha para ilustrar cómo la sociedad reprime a las mujeres, obligándolas a suprimir sus emociones a favor de una razón impuesta externamente, que no les permite ser dueñas de su propio destino. De esta manera, Rosario de Acuña no solo reflexiona sobre la dualidad entre la razón y el corazón, sino que también hace una crítica a las estructuras de poder que imponen una visión unívoca y limitada de lo que significa ser racional, y que, al hacerlo, ignoran la riqueza compleja de lo que significa ser humano. Al final del capítulo, la autora nos deja con una sensación de ambigüedad. ¿Qué debe prevalecer en la vida humana, la razón o el corazón? La respuesta no es clara, ni tiene por qué serlo. Rosario de Acuña nos invita a aceptar la incertidumbre de esta disputa interna y a reconocer que, tal vez, no necesitamos elegir entre la razón y el corazón, sino encontrar una manera de integrarlos. En la vida, no todo puede ser racional, ni todo puede ser emocional. Lo que necesitamos, quizá, es un equilibrio dinámico, un reconocimiento de que ambas fuerzas son esenciales para nuestra humanidad, pero que ninguna tiene el poder de dictar nuestra existencia por completo. Este segundo capítulo nos deja la impresión de que la lucha entre la razón y el corazón nunca se resuelve completamente. Y, tal vez, eso es lo más humano de todo. Capítulo 3. La ironía de la vida cotidiana. En este tercer capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico, Rosario de Acuña se adentra en los matices irónicos que permean la vida diaria. En una obra que constantemente desafía las convenciones sociales, la autora emplea la ironía no solo como una herramienta de crítica, sino también como un lente a través del cual podemos observar las paradojas que definen la existencia humana. La ironía de la vida cotidiana es, por tanto, una invitación a reflexionar sobre cómo las pequeñas contradicciones, los detalles insignificantes y las acciones aparentemente triviales en nuestra rutina diaria contienen, en su interior, una gran dosis de significado, de crítica y de humor. Desde el inicio, Rosario de Acuña establece que la vida cotidiana no es una simple sucesión de hechos y actividades, sino un escenario cargado de ironía, donde las expectativas rara vez coinciden con la realidad. La autora describe con acidez las pequeñas traiciones que la vida nos depara, esas situaciones donde lo que creemos que debería suceder nunca ocurre como lo imaginamos. Pero más allá de la frustración que esto podría generar, Rosario convierte esas situaciones en algo cómico, en algo que invita al lector a reírse de sí mismo y de las expectativas que, muchas veces, nos atormentan. El humor se presenta aquí como una forma de supervivencia, una manera de enfrentar las paradojas de la vida sin sucumbir a la desesperanza. En su estilo único, la autora hace de la ironía una forma de resistencia, una manera de no tomarse demasiado en serio los vaivenes del destino y las pequeñas desilusiones que caracterizan la existencia humana. A través de situaciones cotidianas, una conversación trivial, una tarde de espera interminable, un encuentro con un conocido que resulta ser más desagradable de lo esperado, Rosario de Acuña nos invita a ver cómo, a pesar de nuestras grandes aspiraciones, siempre hay algo más grande y más cómico que nos mueve, la absurdidad de la vida misma. La ironía de la vida cotidiana se revela en esos momentos en que nuestras expectativas se ven desmentidas por la realidad, a menudo de una manera inesperada o absurda. Un ejemplo claro que la autora utiliza en este capítulo es el contraste entre la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos y la imagen real que mostramos al mundo. En su estilo mordaz, Rosario señala cómo nuestras acciones y deseos a menudo están fuera de sincronía con nuestras verdaderas intenciones, como si fuéramos actores representando un papel en una obra que no comprendemos completamente. La autora se ríe de nosotros mismos,
pero también nos invita a reírnos de nuestra propia falta de coherencia, de nuestra incapacidad para alinearnos perfectamente con nuestros ideales. A lo largo de este capítulo, Rosario de Acuña pone en evidencia cómo la vida cotidiana está llena de esas pequeñas ironías que, al ser ignoradas, nos hacen sentir como si viviéramos en una serie de malentendidos. Ella menciona la manera en que las conversaciones a menudo no van a ningún lado, cómo nuestros gestos más sinceros pueden ser malinterpretados, cómo lo que pensamos que es importante acaba siendo, al final, completamente irrelevante. La ironía, aquí, no es solo una forma de ver el mundo, sino una manera de liberarnos de las falsas expectativas que tenemos sobre la vida, sobre los demás, sobre nosotros mismos. Este capítulo también funciona como una reflexión sobre cómo las convenciones sociales contribuyen a esa ironía. En la vida cotidiana, estamos constantemente sujetos a reglas y expectativas que muchas veces no tienen ningún sentido real. La autora se burla de esos mecanismos sociales que nos empujan a seguir ciertas normas, como si la vida fuera un guión preestablecido que debemos interpretar. Las personas se visten de determinada manera para encajar, dicen lo que se espera de ellas para no ser rechazadas, y actúan en función de lo que la sociedad ha decidido que es correcto. Pero, como señala Rosario de Acuña, todo esto es profundamente irónico, porque en la búsqueda de la aceptación y el orden social, terminamos perdiendo nuestra autenticidad y convirtiéndonos en marionetas de una trama que no hemos escrito. La autora no solo se limita a criticar estas convenciones, sino que también destaca lo cómico de la rigidez social. Por ejemplo, en una escena de este capítulo, Rosario describe una reunión aparentemente seria que, en su desarrollo, termina siendo completamente trivial y ridícula. Los personajes involucrados, vestidos con ropas formales y siguiendo los protocolos, actúan de manera completamente opuesta a la seriedad del evento. Este contraste entre lo que se espera y lo que realmente sucede se convierte en una de las ironías más recurrentes de la obra. La vida, nos recuerda la autora, no es más que una serie de representaciones que intentan ocultar lo absurdo de nuestra existencia. A través de la ironía, Rosario también aborda el tema de la lucha por el poder y el control en la sociedad. A menudo, las personas que parecen tener más poder son las que, en realidad, están más perdidas en la irrealidad de sus propios roles y expectativas. Esta desconexión entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente somos es una ironía dolorosa, pero también es una de las fuentes de la comedia en la obra de Acuña. En lugar de lamentarse, la autora nos invita a reconocer la ironía de todo esto y a encontrar en ella una forma de resistencia. Uno de los aspectos más conmovedores de este capítulo es la forma en que Rosario de Acuña conecta la ironía con la emancipación personal. La ironía, para ella, no es solo un medio para observar las contradicciones de la vida, sino también una forma de liberarse de ellas. En el momento en que somos capaces de ver la vida con ironía, nos distanciamos de las expectativas ajenas y nos acercamos a nuestra verdadera esencia. La ironía, entonces, se convierte en una herramienta de autodefinición, en un acto de resistencia contra los constructos sociales que nos imponen roles que no deseamos. El capítulo concluye con un giro sorprendente, en el que la autora sugiere que la vida misma es la mayor ironía. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que tenemos el control, que podemos prever lo que sucederá, que nuestras decisiones son el reflejo de una lógica perfecta. Pero en realidad, la vida es un juego impredecible, lleno de giros inesperados y de sorpresas cómicas. La ironía no es solo una forma de ver las cosas, sino una forma de vivirlas, aceptando que la vida no sigue un guión lógico y que las pequeñas contradicciones cotidianas son, en su mayor parte, lo que le da sabor a nuestra existencia. En este capítulo, Rosario de Acuña nos invita a aceptar la ironía de la vida, a abrazar lo absurdo, lo inesperado, lo ridículo de la existencia humana. Y, a través de esta aceptación, nos da las claves para liberarnos de las cargas de las expectativas sociales y personales, invitándonos a encontrar la risa incluso en los momentos más incongruentes. Capítulo 4. El juego de las apariencias. En este cuarto capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico, Rosario de Acuña nos sumerge en el universo de las apariencias y las máscaras sociales. El juego de las apariencias es, sin lugar a dudas, uno de los temas más complejos y fascinantes de la obra, donde la autora plantea una crítica mordaz y humorística sobre las formas en las que nos presentamos ante el mundo, así como las diversas capas de falsedad que solemos construir para encajar en las expectativas ajenas. Desde el principio, Rosario establece que las apariencias no son solo una parte inevitable de la vida social, sino que son el motor mismo de las interacciones humanas.
En una sociedad profundamente influenciada por las convenciones y los juicios externos, las personas se ven obligadas a usar máscaras. Una para el trabajo, otra para la familia, una más para los amigos, y una última para la mirada crítica de la sociedad. La autora no es ajena a la naturaleza contradictoria de este fenómeno, y a través de su característico estilo irónico, se ríe de las absurdas distorsiones que se producen cuando tratamos de cumplir con todas esas expectativas. En este capítulo, la autora utiliza la ironía para destacar la tensión entre lo que somos y lo que aparentamos ser. A través de escenas cómicas y situaciones exageradas, la narradora nos presenta personajes que se embarcan en un elaborado juego de disfraces. Es una especie de teatro de la vida cotidiana, donde los actores, nosotros, jugamos papeles que no nos pertenecen, simplemente para ser aceptados en un escenario social determinado. La autora pone en evidencia cómo, a veces, las apariencias se convierten en una cárcel invisible, una trampa de la que es difícil escapar. Las personas se sienten presionadas a seguir los guiones que les han asignado, ya sea en su trabajo, su familia o su círculo social, lo que a menudo resulta en un vacío existencial. El individuo se convierte en un ser que actúa, pero que no vive realmente, atrapado en un papel que no le permite ser auténtico. Uno de los momentos más agudos y cómicos de este capítulo es cuando Rosario describe la escena de una fiesta social. En ella, los personajes, vestidos con ropas que representan las últimas modas y acompañados de sonrisas artificiales, se mueven de un lado a otro intercambiando cumplidos vacíos. La autora no se limita a describir esta escena de manera superficial. Más bien, utiliza la ironía para señalar lo vacío de estos gestos. Cada conversación, cada sonrisa, cada elogio, está impregnado de una falsedad palpable. La autora hace que el lector se ría de los personajes, pero también de sí mismo, al invitarnos a reflexionar sobre cuántas veces hemos jugado este mismo juego sin cuestionarlo. A través de esta escena, Rosario de Acuña apunta a la paradoja que subyace en las interacciones humanas. A pesar de que todos sabemos que las apariencias no reflejan la verdadera esencia de una persona, seguimos participando en este juego como si fuera lo único que importa. La autora subraya cómo, en realidad, no estamos interesados en conocer al otro en su totalidad, sino en confirmar nuestras propias expectativas y juicios. Es como si estuviéramos obsesionados con las imágenes que creamos de los demás, más que con la realidad de lo que son realmente. Este juego de apariencia se convierte en una constante distorsión de la verdad, y sin embargo, todos seguimos involucrados en él. Además, Rosario no solo se centra en las apariencias sociales, sino también en la relación que las personas tienen con su propia imagen. En otro momento del capítulo, describe cómo un personaje se obsesiona con su reflejo en el espejo, ajustando su ropa, revisando sus gestos, buscando constantemente la aprobación externa. La autora juega con esta imagen de la vanidad, burlándose de la obsesión por la imagen exterior, mientras señala las ironías de un mundo donde el valor de una persona se mide más por su apariencia que por su esencia interior. El juego de las apariencias también se extiende a las instituciones sociales. Rosario de Acuña observa cómo la política, la religión y otras estructuras de poder funcionan en gran medida bajo la premisa de las apariencias. En este capítulo, se hace una crítica mordaz de cómo los líderes y las figuras de autoridad se visten con máscaras que representan virtudes y principios que, en muchos casos, son solo fachadas para mantener el poder. A través de ejemplos exagerados y cómicos, la autora demuestra cómo estos actores sociales, al igual que los personajes de la fiesta, se construyen a través de una imagen cuidadosamente gestionada. Sin embargo, al igual que con las apariencias sociales, la verdad subyacente es muy diferente a la imagen que se presenta. En una de las escenas más hilarantes, Rosario de Acuña presenta a un político que, antes de cada discurso, se mira al espejo y ajusta su rostro para asegurar que se vea lo más serio y comprometido posible. Cada palabra que pronuncia está cuidadosamente medida para proyectar la imagen de un líder sabio, pero en realidad, está más preocupado por su reflejo que por los problemas reales que enfrenta la sociedad. La autora utiliza esta escena para hacernos reflexionar sobre cómo la política, al igual que otras áreas de la vida, se basa en un juego de apariencias, donde el contenido importa menos que la forma. El capítulo culmina con una reflexión sobre la liberación de este juego de las apariencias. Rosario de Acuña nos plantea la posibilidad de escapar de las cadenas que nos atan a las expectativas ajenas. La autora sugiere que la única manera de ser verdaderamente libres es renunciar a las máscaras, dejar de intentar agradar a los demás y ser fieles a nuestra esencia. Sin embargo,
este camino hacia la autenticidad no es fácil. Se enfrenta a la incomodidad y a la desaprobación de una sociedad que valora más lo superficial que lo genuino. Pero la autora nos deja con la esperanza de que, al menos, aquellos que se atreven a quitarse las máscaras y ser ellos mismos encontrarán una libertad y una paz que no pueden obtener jugando al juego de las apariencias. Al final del capítulo, Rosario de Acuña no solo nos invita a reírnos de las absurdas construcciones sociales y personales basadas en las apariencias, sino también a reflexionar profundamente sobre la necesidad de ser auténticos en un mundo que constantemente nos exige desempeñar un papel. La ironía se convierte, así, en un medio para cuestionar las normas sociales, y al mismo tiempo, un camino hacia la liberación personal. En el juego de las apariencias, Rosario de Acuña nos enseña que la verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando dejamos de preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros y comenzamos a vivir según nuestra propia verdad. Capítulo 5. La ironía del destino. El quinto capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico de Rosario de Acuña, se sumerge en uno de los aspectos más filosóficos y cómicos de la existencia humana, la incontrolable ironía del destino. Este tema, universal y eterno, es tratado por la autora con su característico tono ácido, pero también con una profunda reflexión sobre los giros impredecibles de la vida. La ironía, esa contradicción flagrante entre lo que esperamos y lo que realmente ocurre, es el hilo conductor de este capítulo, que hace una crítica de las expectativas humanas ante la vida, así como de las situaciones absurdas que el destino pone en nuestro camino. Desde el comienzo, Rosario de Acuña establece un tono mordaz para describir la naturaleza caprichosa del destino. En su característico estilo cómico, nos muestra a personajes atrapados en las trampas del azar, haciendo planes elaborados que, al final, terminan desmoronándose de la manera más inesperada. El destino, en este contexto, no se presenta como una fuerza maliciosa, sino como un personaje travieso que se ríe de la seriedad con la que los humanos se empeñan en controlar el curso de sus vidas. La autora utiliza la ironía para ilustrar cómo los planes más minuciosos de los personajes caen en el absurdo, como si la vida misma se divirtiera observando sus esfuerzos por imponer orden sobre el caos. Uno de los momentos más brillantes y cómicos del capítulo es la historia de don Teodoro, un hombre que dedica su vida a planificar su futuro con precisión casi matemática. Desde su juventud, don Teodoro ha seguido una rutina rígida. Se despierta a la misma hora todos los días, desayuna exactamente lo mismo, va al trabajo por el mismo camino, y cada detalle de su vida está bajo su control absoluto. Sin embargo, Rosario de Acuña nos invita a ver lo absurdo de esta obsesión por el orden, pues, a pesar de sus esfuerzos por dominar su vida, don Teodoro es incapaz de anticipar el pequeño accidente que cambiará por completo su destino. Un simple tropezón en la calle, provocado por una piedra aparentemente insignificante, hace que pierda el equilibrio, rompa su bastón y termine por conocer a una mujer que, en su vida cuidadosamente diseñada, jamás habría entrado. La ironía de la situación es abrumadora. Don Teodoro, que confiaba tanto en sus planes, acaba siendo arrastrado por un accidente tan trivial como un tropiezo. La autora juega con esta situación de manera divertida, destacando cómo la vida tiene una capacidad asombrosa para desbaratar las expectativas humanas de forma abrupta y sin previo aviso. Rosario de Acuña no solo se ríe de la rigidez de los planes de don Teodoro, sino también de la seriedad con la que todos nosotros nos enfrentamos a la vida, como si realmente tuviéramos el control sobre lo que está por venir. La ironía se despliega en cada acción de don Teodoro, y la autora hace que el lector se cuestione, ¿de qué sirven todos esos esfuerzos por planificarlo todo, si el destino tiene sus propios planes, mucho más impredecibles, y en muchos casos, más divertidos que cualquier cosa que podamos imaginar? Pero la ironía del destino no se limita a los personajes que intentan controlar sus vidas con una estructura rígida. En otro fragmento del capítulo, Rosario de Acuña presenta un personaje completamente opuesto, doña Eloísa, una mujer que vive al margen de cualquier tipo de planificación. A diferencia de don Teodoro, doña Eloísa se entrega al caos, siguiendo su intuición y dejando que la vida la lleve de un lado a otro sin preocuparse por las consecuencias. Esta actitud, aparentemente desordenada, la convierte en un contraste perfecto con el orden obsesivo de don Teodoro. Sin embargo, la ironía radica en que, mientras don Teodoro fracasa en sus planes meticulosamente trazados, doña Eloísa, sin esfuerzo alguno, parece encontrar siempre el camino hacia la felicidad. La suerte parece estar de su lado, y la vida le presenta oportunidades en el momento menos esperado, mientras que aquellos que intentan controlar su destino con precisión se encuentran con fracasos imprevistos.
Rosario de Acuña utiliza estos dos personajes para señalar una contradicción fundamental. Mientras que el ser humano tiende a creer que puede controlar su destino, la realidad es que el destino se burla de nuestra necesidad de control. La autora plantea que la vida está llena de ironías, donde lo inesperado, lo caótico y lo azaroso juegan un papel mucho más grande que nuestra voluntad. A través de estas situaciones cómicas, la narradora no solo está desafiando la idea de que podemos manejar nuestras vidas, sino también cuestionando nuestras creencias sobre el control y la previsibilidad. La vida, con su esencia impredecible, nos enfrenta a momentos de gran risa, pero también de reflexión. El capítulo también toma una dirección más filosófica cuando la autora hace una crítica a la concepción del destino como una fuerza externa e implacable. A lo largo del capítulo, los personajes parecen actuar como si el destino fuera algo ajeno a ellos, algo que les es impuesto sin ninguna posibilidad de cambiarlo. Sin embargo, Rosario de Acuña insinúa que el verdadero destino es, en realidad, el resultado de nuestras propias acciones y decisiones. La ironía radica en que, aunque creemos estar siendo arrastrados por una fuerza externa, en realidad somos los arquitectos de nuestro propio destino, incluso cuando nuestras elecciones nos llevan por caminos que no habíamos previsto. La autora también explora la idea de la fatalidad, sugiriendo que la vida tiene una tendencia a empujarnos hacia situaciones que nos transforman, pero que esas transformaciones no siempre son las que deseamos o esperamos. De alguna manera, el destino se convierte en un espejo cómico de nuestras propias expectativas. A través de los personajes, la narradora plantea que nuestras vidas están marcadas por una serie de eventos y decisiones que parecen estar fuera de nuestro control, pero que, al final, forman parte de una narración más grande que solo podemos entender en retrospectiva. La ironía del destino es, en última instancia, una lección sobre la aceptación de lo que es y la capacidad de reírse de nuestra incapacidad para prever lo que está por venir. En una de las reflexiones finales del capítulo, Rosario de Acuña invita a los lectores a abrazar esta ironía de la vida con humor. A lo largo de todo el capítulo, el tono cómico no es una mera forma de hacer reír, sino un medio para lidiar con las contradicciones de la vida. La autora nos sugiere que la mejor manera de enfrentar la ironía del destino es aceptarla con gracia, reconociendo que, por más que intentemos dominarla, la vida siempre tendrá un elemento de sorpresa, de caos y de humor. La ironía, en última instancia, es un recordatorio de que, aunque no siempre podamos controlar lo que nos sucede, podemos controlar cómo respondemos a ello. La aceptación de esta incertidumbre es la verdadera clave para encontrar paz en un mundo tan impredecible. El capítulo concluye con una nota de esperanza, sugiriendo que, aunque el destino nos lleve por caminos inexplorados y a veces incómodos, hay una belleza profunda en este caos. La ironía del destino, lejos de ser una fuerza negativa, se convierte en un llamado a la libertad, a la capacidad de reírse de nosotros mismos y de las circunstancias que, aunque no las entendamos completamente, siempre nos ofrecen lecciones que solo pueden aprenderse cuando dejamos de luchar contra la corriente. La vida, en su irónica complejidad, está llena de momentos que nos invitan a reír, reflexionar y, finalmente, abrazar su impredecible curso. Capítulo 6. La sátira de las convenciones sociales. En este sexto capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico de Rosario de Acuña, la autora se adentra con destreza en el análisis de las convenciones sociales, presentándolas como una comedia de absurdos. A través de su aguda mirada crítica, la autora desentraña las normas, costumbres y expectativas que la sociedad impone, demostrando cómo estas a menudo no son más que construcciones vacías, dictadas por la necesidad de mantener el orden, pero carentes de sentido real. La sátira se convierte en la herramienta principal para mostrar la hipocresía y la superficialidad de estas convenciones, al tiempo que invita a una reflexión profunda sobre la autenticidad del individuo frente a la presión social. Rosario de Acuña arranca el capítulo con una escena que podría parecer trivial a primera vista, pero que va tomando cada vez más profundidad a medida que avanza el relato. Se presenta una figura arquetípica de la sociedad de la época, la señora Teodosia, una mujer que sigue todos los dictados de la alta sociedad con meticulosidad casi religiosa. Desde su modo de vestir hasta sus conversaciones, cada aspecto de su vida está gobernado por un conjunto de reglas y expectativas que definen lo que se considera adecuado en su entorno. Sin embargo, la autora nos invita a ver la absurdidad de estos rituales sociales, mostrando cómo la señora Teodosia, a pesar de cumplir con todo lo establecido, no posee ni una pizca de genuina felicidad o satisfacción. Lo que se muestra, en realidad, es una mujer vacía, que vive para cumplir un guión preestablecido,
sin nunca cuestionar la razón detrás de sus acciones. El capítulo se desarrolla a través de una serie de situaciones cotidianas en las que las convenciones sociales son puestas a prueba. Rosario de Acuña se enfoca en un evento aparentemente banal, una fiesta de sociedad a la que asiste la señora Teodosia. La autora describe con un tono mordaz cómo cada uno de los invitados, atrapados en las expectativas sociales, busca mostrar una fachada impecable. Los trajes elegantes, las conversaciones afectadas, las sonrisas ensayadas y los gestos exageradamente educados se presentan como un teatro en el que todos están tan preocupados por desempeñar su papel correctamente que nadie se detiene a cuestionar si lo que están haciendo tiene algún propósito real. A través de las interacciones de los personajes, la autora resalta la vacuidad de las relaciones sociales en este contexto. Las conversaciones, en su mayoría, giran en torno a temas banales y superficialidades, y, sin embargo, se dan por sentadas como esenciales para el buen vivir. Una anécdota particularmente irónica involucra a una joven, Elena, quien se ve obligada a recitar, casi de memoria, las últimas novedades de la moda y la política, a pesar de que no tiene el más mínimo interés en esos temas. La presión social para ajustarse a las expectativas de lo que se espera de una dama de la sociedad es tan fuerte que Elena, en lugar de hablar de sus propios intereses, se ve atrapada en una representación forzada de quien no es realmente. Lo más significativo de este capítulo es la forma en que Rosario de Acuña utiliza la sátira para revelar la hipocresía inherente a la sociedad de su tiempo. A medida que las interacciones de los personajes se desarrollan, queda claro que la forma en que se presentan ante los demás no tiene nada que ver con su esencia o sus deseos reales. La autora subraya que estas convenciones sociales son solo una cortina de humo que oculta la verdadera naturaleza del ser humano. El brillo de los trajes, las sonrisas de cortesía y las conversaciones vacías sirven para distraer de la auténtica conexión humana. Las personas, atrapadas en el ritual de cumplir con las expectativas, pierden de vista lo que realmente importa. Uno de los momentos más lúcidos del capítulo se da cuando la señora Teodosia se encuentra con un viejo amigo de la infancia, don Valentín, quien ha decidido alejarse de la vida social y vivir de acuerdo con sus propios principios. Al ver la transformación de su antiguo amigo, la señora Teodosia comienza a preguntarse sobre el valor de sus propios esfuerzos por mantenerse al día con las convenciones. Sin embargo, este momento de duda es efímero, y rápidamente se ve arrastrada de nuevo por las exigencias de la sociedad, que la obliga a seguir participando en la farsa sin cuestionarla. La autora destaca en este punto cómo, aunque los individuos puedan sentir la incomodidad de estar atrapados en las convenciones sociales, la presión colectiva es tal que la mayoría prefiere continuar jugando el juego, a pesar de su vacuidad. A lo largo del capítulo, la sátira no se limita a señalar la superficialidad de las convenciones sociales, sino que también pone en evidencia la violencia tácita que ejercen sobre el individuo. En este contexto, la vida social se convierte en una especie de prisión invisible, donde las personas son condicionadas desde temprana edad a comportarse de una manera determinada, sin espacio para la autenticidad o la originalidad. Rosario de Acuña muestra cómo, a través de los años, estas convenciones se interiorizan hasta tal punto que el individuo ya no es capaz de reconocer cuando está actuando conforme a su verdadera naturaleza y cuando está simplemente siguiendo un guión impuesto. Sin embargo, la autora no se limita a criticar las convenciones sociales como algo puramente negativo. También hace una invitación implícita a la reflexión. ¿Qué ocurriría si los individuos comenzaran a cuestionar las normas que los rodean? ¿Qué sucedería si, en lugar de seguir ciegamente el camino trazado por la sociedad, decidieran optar por un camino más auténtico, aunque ello implique enfrentarse a la desaprobación social? La sátira de Rosario de Acuña, aunque afilada, también es una llamada a la liberación. A través del humor y la ironía, nos invita a ver lo ridículo de las convenciones sociales y a imaginar un mundo en el que el individuo sea capaz de trascender estas imposiciones y vivir de acuerdo con sus propios valores. El capítulo concluye con una escena en la que la señora Teodosia, agotada por las demandas sociales y las expectativas ajenas, finalmente se encuentra a solas con sus pensamientos. Esta reflexión final es, quizás, la más profunda del capítulo, pues deja en el aire una pregunta fundamental. ¿Es posible encontrar la verdadera libertad en una sociedad tan llena de convenciones, o estamos condenados a vivir atrapados en ellas? Rosario de Acuña no da respuestas claras, pero nos deja con una sensación de inquietud y de apertura, invitándonos a cuestionar las normas que nos rigen y a buscar un camino más genuino, aunque ello signifique desafiar todo lo que se espera de nosotros. De esta forma, el capítulo 6 se presenta como una crítica mordaz y cómica a las convenciones sociales,
pero también como una reflexión profunda sobre la necesidad de cuestionarlas y, tal vez, liberarnos de su yugo. Capítulo 7. La ironía del destino y el azar. En este séptimo capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico, Rosario de Acuña se adentra en el complejo y a menudo contradictorio terreno del destino y el azar. La autora emplea su característico estilo satírico y reflexivo para cuestionar las concepciones tradicionales sobre el destino, dejando al descubierto la farsa que se esconde detrás de las certezas que la sociedad y la religión han forjado durante siglos. A través de una serie de situaciones cómicas y a la vez filosóficas, se aborda la inevitable interacción entre el control humano y las fuerzas invisibles del azar, esas que parecen decidir nuestros destinos sin que tengamos poder alguno sobre ellas. El capítulo comienza con una escena que pone de manifiesto la absurdidad del intento humano por controlar su destino. Se presenta a don Agustín, un hombre de mediana edad, obsesionado con el pensamiento de que todo en la vida está predestinado. Don Agustín, quien considera que su vida está escrita por una mano invisible, ha llegado a la conclusión de que todo lo que le ocurre, bueno o malo, es el resultado de un plan divino y eterno. A lo largo de este capítulo, Rosario de Acuña desmantela esta creencia con sutileza, al mostrar cómo los eventos que parecen ser producto de la causalidad y del destino en realidad se deben más al azar y la imprevisibilidad de la vida. En su constante búsqueda por entender y controlar su destino, don Agustín recurre a la astrología, las cartas y cualquier otro medio místico que le prometa vislumbrar el futuro. En sus conversaciones con amigos y familiares, insiste en que los eventos de su vida están escritos en las estrellas, como si de una gran obra literaria se tratara. La autora, a través de un tono humorístico, retrata a don Agustín como un personaje sumido en su propio ego, convencido de que sus planes y decisiones son simplemente la manifestación de una voluntad cósmica. Sin embargo, a medida que se desarrollan los eventos, el azar demuestra ser un actor mucho más influyente de lo que don Agustín había imaginado. Uno de los momentos más hilarantes y reveladores del capítulo se da cuando don Agustín decide hacer un viaje con la firme intención de cambiar su destino. Después de una consulta con su astrólogo de cabecera, el cual le asegura que su suerte cambiará en un lugar específico, don Agustín se embarca en su travesía. Sin embargo, una serie de incidentes imprevistos, un tren que se retrasa, un clima errático y una serie de desventuras cómicas, hacen que su viaje se convierta en un cúmulo de frustraciones. La ironía aquí es clara. A pesar de sus esfuerzos por encauzar su destino, el azar y las circunstancias imprevisibles lo llevan por un camino completamente diferente. A lo largo del capítulo, la autora utiliza la figura de don Agustín como un símbolo de todos aquellos que buscan respuestas definitivas sobre el futuro y la vida, aquellos que piensan que el destino puede ser controlado o manipulado a su antojo. Rosario de Acuña, a través de la ironía, pone en evidencia la falacia de esta creencia, sugiriendo que la vida es demasiado caótica y azarosa para ser comprendida o dominada por los seres humanos. A lo largo de las desventuras de don Agustín, el azar se presenta como el verdadero motor del destino, un principio impredecible e incontrolable que desafía todos los intentos humanos por darle sentido a lo que les ocurre. El clímax del capítulo se alcanza cuando don Agustín, después de una serie de desventuras y percances, se encuentra en un pueblo donde, por pura casualidad, se reencuentra con una vieja amiga de la infancia, la señora Herminia, de quien había estado enamorado en su juventud. El azar ha reunido a ambos personajes en circunstancias completamente ajenas a cualquier tipo de plan o estrategia. La situación es un golpe de ironía, ya que don Agustín, al haber pasado toda su vida esperando que el destino cumpliera con sus expectativas, se encuentra con que su amor no se había forjado en el contexto de su voluntad, sino como un encuentro fortuito de las fuerzas del azar. Este encuentro con la señora Herminia desata una reflexión en don Agustín sobre la naturaleza misma del destino. Se da cuenta, por fin, de que sus intentos por controlar su vida a través de premoniciones y creencias místicas han sido, en su mayor parte, inútiles. La respuesta al misterio de la vida no se encuentra en los astros ni en las cartas, sino en la capacidad de adaptación del ser humano ante las circunstancias imprevisibles. El capítulo concluye con una escena que simboliza la revelación de don Agustín. Ya no puede seguir buscando respuestas definitivas ni control sobre su vida, sino que debe aceptar que el destino es, en su mayoría, el resultado del azar y de cómo nos enfrentamos a los imprevistos de la existencia. A través de la figura de don Agustín, Rosario de Acuña subraya una crítica mordaz a la tendencia humana de buscar certezas en lo incierto. La autora nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre el destino, recordándonos que la vida, por mucho que intentemos encauzarla, está llena de imprevistos y casualidades que escapan a nuestro control.
Al mismo tiempo, a través de la ironía y el humor, la autora sugiere que la verdadera sabiduría radica en aceptar el caos y aprender a navegar las aguas impredecibles del azar. Este capítulo no solo es una reflexión cómica sobre el destino y el azar, sino también una invitación a liberarnos de la necesidad de tener todo bajo control. Rosario de Acuña, con su aguda crítica social y su talento para la sátira, plantea una verdad fundamental: la vida es incierta, y el destino no siempre responde a nuestras expectativas o deseos. Al aceptar esta incertidumbre, podemos encontrar una forma de vivir más auténtica y menos sometida a la tiranía de la predestinación. Capítulo 8. El reflejo de la vanidad humana. En este octavo capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico, Rosario de Acuña dirige su mirada crítica hacia uno de los vicios más arraigados en la naturaleza humana, la vanidad. Con su característico tono irónico y mordaz, la autora disecciona la vanidad humana, mostrando cómo esta pasión, tan frecuente y a menudo exaltada por la sociedad, es en realidad una de las más cómicas y ridículas. La vanidad, en sus ojos, no es solo una cuestión de apariencia externa, sino un reflejo de las profundidades más superficiales del ser humano, una inquietud que empuja a los individuos a adoptar roles y poses innecesarias en un intento por ganar reconocimiento, admiración y respeto. El capítulo comienza con una escena que presenta a don Ernesto, un hombre de mediana edad que se siente acomplejado por la falta de admiración que recibe. Don Ernesto, quien siempre ha sido un hombre común y corriente, ha llegado a la conclusión de que la única manera de sentirse valioso es a través de la percepción que los demás tienen de él. En un intento desesperado por destacar, decide comenzar a vestir con trajes más llamativos, a hablar con mayor pomposidad y, sobre todo, a rodearse de personas que, en su opinión, puedan aumentar su estatus social. Este acto de ostentación, sin embargo, solo lo sumerge en la ridiculez y la inseguridad, creando una comedia de lo absurdo. A medida que el capítulo avanza, Rosario de Acuña va desentrañando con astucia la psicología de la vanidad. A través de sus descripciones, nos lleva a ver cómo, a menudo, las personas creen que la admiración ajena es lo único que valida su existencia. Don Ernesto es el epítome de este tipo de comportamiento, un hombre que, aunque se esmera por ser un hombre distinguido, no logra más que parecer falso y vacío ante los demás. En lugar de ser admirado, se convierte en objeto de burla, ya que su necesidad de aprobación es tan evidente que resulta palpable en cada uno de sus gestos y palabras. La ironía de la situación es innegable. Al intentar elevarse a través de la vanidad, don Ernesto termina cayendo en el abismo de la ridiculez. Uno de los momentos más cómicos del capítulo tiene lugar en una fiesta organizada por un amigo de don Ernesto. Aquí, el protagonista hace su entrada triunfal, vestido con un traje nuevo y sumamente costoso, cuyo diseño extravagante llama la atención de todos los presentes. Sin embargo, la apariencia no es suficiente para ocultar la falta de autenticidad que desprende. Los invitados, en lugar de admirarlo, comienzan a murmurar entre ellos, haciendo comentarios sobre su ostentación y su evidente desesperación por impresionar. Este episodio es un claro ejemplo de cómo la búsqueda de validación a través de la vanidad, lejos de conseguir el efecto deseado, genera el rechazo de quienes, aunque también inmersos en el juego social, no pueden evitar notar la superficialidad de la actitud de don Ernesto. Rosario de Acuña utiliza con maestría la figura de don Ernesto para mostrar cómo la vanidad no solo afecta la vida individual, sino también las relaciones interpersonales. En su afán de destacar, don Ernesto comienza a alejarse de quienes lo rodean. La necesidad de sobresalir y de ser admirado lo lleva a perder de vista lo que realmente importa: la autenticidad y la conexión genuina con los demás. A lo largo del capítulo, la autora resalta cómo, al final, lo único que obtiene don Ernesto de sus esfuerzos por destacar es un mayor aislamiento. Los que antes eran sus amigos ahora lo ven como una figura ridícula, y las personas que lo rodean se sienten incómodas en su presencia, como si una barrera invisible los separara de él. Una de las reflexiones más agudas que realiza Rosario de Acuña en este capítulo es la manera en que la vanidad se convierte en una especie de cárcel para aquellos que la cultivan. Don Ernesto, al igual que muchos otros, está atrapado en la constante búsqueda de aprobación externa. Sin embargo, esta búsqueda nunca parece satisfacerlo, ya que la validación que recibe de los demás es efímera y vacía. La autora subraya cómo la vanidad, lejos de otorgar verdadera satisfacción, solo alimenta un vacío interior más profundo. Cuanto más intenta don Ernesto ser admirado, más se aleja de su propio ser, pues lo que persigue no es el reconocimiento por su verdadero carácter, sino por una imagen construida y artificial. En el clímax del capítulo,
don Ernesto enfrenta una serie de eventos que lo hacen darse cuenta de que la vanidad no solo es inútil, sino perjudicial. En una reunión de amigos, tras una conversación sobre las preocupaciones del mundo, don Ernesto intenta hablar sobre sus propias preocupaciones, pero se ve rápidamente silenciado por la actitud desdeñosa de los demás. Lo que antes era un intento de impresionar ahora se convierte en un claro indicio de su desconexión con las realidades más profundas de la vida. La frivolidad de sus pensamientos y actitudes lo aleja de los demás, y en lugar de encontrar consuelo en la admiración ajena, se enfrenta al vaciamiento de su propia existencia. Es en ese momento cuando, por fin, el espejo de la vanidad le muestra su verdadera imagen, un hombre que se ha perdido en el deseo de ser algo que no es. La ironía del destino se revela cuando, en un último intento por reafirmar su estatus, don Ernesto decide hacer una generosa donación a una causa benéfica, esperando que este acto lo haga ganar respeto y admiración. Sin embargo, la sorpresa llega cuando la donación es ignorada por completo. Nadie lo menciona, y lo que parecía ser una oportunidad de ganar prestigio se convierte en un acto completamente desapercibido. La falta de respuesta ante su gesto altruista le deja claro que la admiración que busca nunca será alcanzada a través de gestos superficiales, sino a través de la autenticidad y la sinceridad. Al final del capítulo, don Ernesto, abatido, reflexiona sobre el vacío de su existencia, reconociendo que la verdadera admiración no se encuentra en la apariencia ni en la vanidad, sino en el ser interior. Este capítulo, como es característico en la obra de Rosario de Acuña, no solo se limita a una crítica social, sino que ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana. La autora usa la figura de la vanidad para mostrar cómo ésta se convierte en una prisión que aleja al individuo de su verdadero ser, y cómo el afán por la aprobación externa destruye la posibilidad de una conexión genuina con los demás. La ironía y el humor en la representación de don Ernesto invitan a los lectores a reflexionar sobre la superficialidad de la sociedad y la necesidad de buscar una existencia más auténtica, libre de las cadenas de la vanidad. Capítulo 9. La comedia de la moralidad. En este noveno capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico, Rosario de Acuña hace una de sus observaciones más agudas sobre la moralidad humana, utilizando su característica ironía y humor satírico para cuestionar las normas y convenciones morales que la sociedad impone a sus miembros. A través de una serie de situaciones cómicas y personajes excéntricos, la autora examina cómo la moral, lejos de ser un principio universalmente justo y sabio, se ha convertido en una construcción social llena de contradicciones y doble moral. La autora no solo señala la falsedad que subyace a muchos de los códigos morales, sino que también explora la hipocresía inherente a la adherencia ciega a estos preceptos. El capítulo comienza con una escena en la que se presenta a don Félix, un hombre que, según su propia estimación, es el ejemplo perfecto de virtud. Don Félix es un hombre obsesionado con la idea de ser moralmente correcto, al punto de que sus acciones parecen estar siempre dictadas por lo que considera los más altos principios éticos. Es el tipo de persona que constantemente se muestra dispuesto a corregir a los demás, a dar consejos sobre cómo vivir rectamente, y a imponer su visión del bien sobre los demás, todo mientras él mismo se adhiere con fervor a las normas sociales que considera apropiadas. Sin embargo, a lo largo del capítulo, Rosario de Acuña pone en evidencia la paradoja que hay detrás de esta moralidad rígida. Don Félix, al igual que muchos otros personajes de la obra, actúa como un defensor incansable de los ideales morales, pero sus propios comportamientos y decisiones revelan que es incapaz de vivir de acuerdo con los mismos principios que predica. La autora utiliza este contraste para señalar una de las grandes ironías de la moralidad humana. Las personas que más se aferran a los principios éticos a menudo son las que caen en los peores vicios. Este comportamiento contradictorio es el núcleo de la comedia que Rosario de Acuña despliega con astucia. Uno de los momentos más cómicos y reveladores del capítulo se produce cuando don Félix organiza una cena en su casa con amigos, con el propósito de dar un ejemplo de moralidad y virtud. Durante la velada, don Félix se muestra particularmente atento a que todos los presentes sigan el protocolo moral que él considera apropiado. Insiste en que todos deben comportarse de acuerdo con las normas de la corrección social, no se debe hablar de temas indecentes, nadie debe comer demasiado, y por supuesto, deben mostrarse atentos y educados en todo momento. Sin embargo, a medida que avanza la cena, las tensiones empiezan a salir a la superficie. Los invitados, que no comparten del todo la visión moralista de don Félix, comienzan a hacer comentarios irónicos sobre su comportamiento. La situación se convierte en un juego de espejos,
donde las buenas intenciones de don Félix se ven distorsionadas por sus propias contradicciones y la reacción de quienes lo rodean. En este contexto, Rosario de Acuña usa a don Félix como un símbolo de la moralidad rígida y dogmática que se impone en las sociedades. La cena, que parecía un evento destinado a promover las buenas costumbres, se convierte en una burla de esas mismas normas. Los invitados, lejos de ser convencidos por la rectitud de don Félix, comienzan a reírse en privado de su excesiva preocupación por la moral, al mismo tiempo que ellos mismos disfrutan de los pequeños vicios de la vida: comer en exceso, hacer chistes subidos de tono y criticar a otras personas. La ironía aquí es que, mientras don Félix insiste en predicar la moralidad, los demás, sin la necesidad de imponer reglas, disfrutan de un comportamiento más libre y, en muchos aspectos, más auténtico. La autora aprovecha este contraste para mostrar la hipocresía que subyace en muchas actitudes morales. Don Félix, que cree que su rigidez moral lo convierte en un hombre superior, es en realidad víctima de su propia arrogancia. Su visión del bien y el mal está tan centrada en el juicio externo, en la apariencia y el protocolo, que pierde de vista lo que realmente importa: la genuinidad de las acciones y el respeto por la libertad del otro. A través de su sátira, Rosario de Acuña apunta directamente a las falsas virtudes que muchas veces se imponen en nombre de una moralidad que, lejos de promover el bienestar común, crea divisiones y tensiones innecesarias. A lo largo del capítulo, la autora también explora la noción de que la moralidad, tal como la entienden muchos, es en realidad una construcción social que cambia según las circunstancias y los intereses. El personaje de don Félix, por ejemplo, ve la moral como algo absoluto, una serie de reglas fijas que todos deben seguir, pero a lo largo de sus acciones y sus interacciones, se revela que esas reglas no son tan universales ni tan justas como él cree. A través de situaciones cómicas, Rosario de Acuña muestra cómo las personas se adaptan a las normas morales solo cuando les conviene, pero que, en última instancia, estas normas carecen de la profundidad que don Félix les atribuye. Un momento culminante en el capítulo ocurre cuando don Félix, en un intento por ganar el respeto de sus invitados, se ve obligado a confrontar una de sus propias faltas morales: la mentira. A lo largo de la cena, don Félix se jacta de su honestidad y de su integridad, pero un incidente revela que él mismo ha ocultado ciertos hechos en su vida personal. Este descubrimiento, aunque inicialmente cómico, también es un golpe de reflexión sobre la fragilidad de las normas morales que se imponen desde fuera. La mentira, que don Félix ha condenado en los demás, se convierte en una pieza central de su propia vida, y es este reconocimiento lo que, finalmente, lo hace tambalear en su pedestal moral. La conclusión del capítulo es un recordatorio sobre la relatividad de la moralidad humana. Rosario de Acuña, a través de la figura de don Félix y sus contradicciones, invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, sugiriendo que muchas veces nuestras concepciones morales son solo una máscara que oculta nuestras verdaderas intenciones. En lugar de juzgar con dureza a los demás, la autora sugiere que la verdadera virtud radica en la autocrítica y la capacidad de ver más allá de las convenciones sociales, entendiendo que la moralidad no debe ser un conjunto de reglas rígidas impuestas por la sociedad, sino un proceso dinámico y reflexivo que se basa en la libertad y el respeto mutuo. Este capítulo, lleno de ironía y profundidad, se convierte en una reflexión cómica sobre la moralidad, la hipocresía y las normas sociales, que invita a los lectores a cuestionar las creencias que a menudo dan forma a sus vidas y a desafiar la idea de que la moralidad es algo fijo y absoluto. A través de la sátira, Rosario de Acuña nos recuerda que, en última instancia, la moralidad es un concepto que debe ser vivido, no impuesto. Capítulo 10. La ironía de las apariencias. En este 10º capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico, Rosario de Acuña lleva su crítica a la sociedad un paso más allá al abordar las complejas relaciones entre las apariencias y la realidad. A través de un hábil uso de la ironía, la autora ofrece una visión satírica y penetrante sobre cómo la humanidad, especialmente las clases altas, vive atrapada en un ciclo constante de máscaras y engaños. El capítulo se enmarca dentro de un escenario de teatro social donde los personajes representan la lucha de mantener una imagen perfecta, a menudo con consecuencias ridículas y desmesuradas. Con esta obra, Acuña examina cómo, en la sociedad de su tiempo, las apariencias se han convertido en un valor por encima de la autenticidad, llevando a los individuos a una búsqueda insaciable de una perfección superficial que solo oculta la verdad más cruda. La historia comienza con la introducción de un personaje cuyo nombre, Don Lázaro, es una representación directa de la doble moral de la sociedad. Don Lázaro es un hombre de una apariencia pulcra y refinada,
que ha construido toda su vida en torno a la idea de parecer ser alguien que no es. Es un individuo que ha aprendido a dominar el arte de la fachada, de proyectar una imagen de éxito, de virtud y de clase, sin que jamás se asome lo más mínimo de su verdadera esencia. Su vida está cuidadosamente organizada según las expectativas externas, y cada acción, cada palabra, cada movimiento está medido para reflejar lo que la sociedad espera de él. Don Lázaro es el epítome de la figura que está más interesada en cómo es percibida que en lo que realmente es. A través de una serie de situaciones en las que Don Lázaro se enfrenta a diversos personajes que también dependen de las apariencias, Rosario de Acuña revela la farsa que hay detrás de todo esto. La autora presenta una serie de encuentros y conversaciones que parecen inofensivas en un primer momento, pero que pronto se desarrollan en escenas de humor cómico y, a la vez, profunda reflexión. Uno de los momentos más destacados ocurre cuando Don Lázaro asiste a una fiesta organizada por un amigo suyo, Don Severino, un hombre cuya vida, al igual que la de Don Lázaro, está construida sobre el mismo principio, la creación de una imagen perfecta. La fiesta, que debería ser un evento social elegante, se convierte rápidamente en un escenario de comedia cuando los personajes intentan, cada uno a su manera, mantener sus apariencias de respeto y consideración, mientras se revelan sus verdaderos intereses y defectos. En la fiesta, Don Lázaro se ve envuelto en una serie de situaciones ridículas que lo exponen como un hombre extremadamente superficial, incapaz de conectar con los demás de manera auténtica. Por ejemplo, en un intento por destacar su erudición, Don Lázaro se ve forzado a dar una disertación sobre un tema filosófico que, en realidad, no comprende en absoluto. A medida que se adentra más en el discurso, su falta de conocimiento se hace evidente, y lo que originalmente comenzó como una demostración de su sabiduría se convierte en una ridícula y cómica puesta en escena. La autora utiliza esta escena para destacar la farsa de las apariencias y cómo las personas a menudo se ven atrapadas en una red de expectativas sociales que las obliga a adoptar identidades falsas. Don Lázaro, al igual que muchos de los invitados, busca desesperadamente impresionar a los demás, sin ser consciente de que la verdadera riqueza de la vida no radica en las máscaras que uno lleva, sino en la autenticidad y la conexión genuina con los demás. Esta crítica a la superficialidad de la vida social está presente en cada interacción, ya sea con don Severino, que insiste en presumir su riqueza, o con doña Eulalia, una mujer que se dedica incansablemente a mantener una apariencia de juventud eterna, aunque su rostro ya muestra los signos del tiempo. La ironía de estas situaciones radica en que, en su intento por ocultar sus imperfecciones, todos los personajes terminan revelando aún más sus defectos, lo que provoca una serie de situaciones cómicas y desastrosas. Un momento particularmente revelador en este capítulo ocurre cuando don Lázaro, en su afán por mantener su imagen de hombre educado y culto, se ve atrapado en una conversación con doña Eulalia, quien, al igual que él, está obsesionada con su apariencia. La conversación comienza con banalidades sobre moda, cultura y las últimas tendencias en la alta sociedad. Sin embargo, a medida que avanza, se hace evidente que ambos personajes están más preocupados por dar la impresión de ser inteligentes y sofisticados que por tener una conversación real y profunda. El humor de este encuentro radica en cómo, a pesar de que ambos se esfuerzan por mostrar su sabiduría y refinamiento, lo que realmente los une es una obsesión compartida por las apariencias, y no una verdadera comprensión o aprecio por el tema que están discutiendo. Esta escena se convierte en una crítica mordaz a las relaciones vacías que se basan únicamente en la imagen y no en el contenido genuino. Rosario de Acuña, con una sutileza que a menudo roza lo cómico, plantea la cuestión de si las personas realmente son conscientes de la farsa en la que viven. En varias ocasiones, los personajes se muestran tan convencidos de que sus máscaras son lo único que importa, que no se dan cuenta de que están siendo vistos por los demás como meros actores en un escenario social. La ironía alcanza su punto máximo cuando don Lázaro, en su desesperación por ser aceptado, termina aceptando elogios por cosas que ni siquiera ha hecho, como si fueran parte de su propia identidad. Los elogios, que provienen de personas igualmente comprometidas con las apariencias, se convierten en una especie de juego de espejos, donde cada persona está atrapada en una burbuja de autoengaño. El capítulo culmina con una reflexión filosófica de la autora, quien, utilizando la figura de don Lázaro como ejemplo, cuestiona la validez de una vida construida sobre las apariencias. Rosario de Acuña utiliza su característico humor negro para señalar lo ridículo que es vivir una existencia basada en lo que otros esperan de uno, sin tener en cuenta los deseos, las pasiones o las aspiraciones propias. La autora muestra cómo esta dependencia de la imagen puede llevar a la alienación y a la pérdida de la verdadera esencia de la persona.
Lo que parece un simple juego de superficialidades en la obra de Acuña es, en realidad, una crítica profunda a la sociedad moderna, que a menudo premia la apariencia sobre la sustancia. Al final del capítulo, la autora deja al lector con una sensación de reflexión sobre las propias máscaras que cada uno puede estar usando en su vida cotidiana. A través de la ironía y el humor, Rosario de Acuña nos invita a cuestionar no solo las normas sociales que perpetúan las apariencias, sino también las formas en que nosotros mismos participamos en este juego. ¿Es posible encontrar una autenticidad genuina en un mundo que constantemente nos impulsa a mostrar una versión idealizada de nosotros mismos? Este capítulo se cierra con la invitación a despojarse de esas falsas representaciones y a explorar la verdadera naturaleza de la humanidad, sin miedo al juicio de los demás. Este capítulo se convierte, entonces, en una reflexión cómica y profunda sobre el vacío de las apariencias, y un recordatorio de que la verdadera belleza de la vida reside en la autenticidad, no en las máscaras que usamos para encajar en una sociedad superficial. Capítulo 11. El espejo del alma y la carcajada. En este 11º capítulo de Sentir y Pensar, poema cómico, Rosario de Acuña lanza una de sus sátiras más poderosas y extensas sobre la condición humana. El contraste entre lo que uno aparenta y lo que realmente es, entre la risa que se exhibe y el dolor que se oculta. Aquí el espejo no es un objeto decorativo ni instrumento de vanidad, es un juez silencioso, un confesor de secretos y un provocador de carcajadas sinceras o fingidas. En este capítulo, el espejo actúa como símbolo central y metáfora absoluta. Refleja no solo los rostros, sino los entresijos del alma humana. La escena se sitúa en la casa de doña Benilde, una dama de sociedad conocida por su obsesión con la belleza y el decoro. Dueña de un enorme espejo de marco dorado, herencia de familia, según ella, aunque todo el mundo sospecha que fue adquirido en una liquidación de antigüedades, doña Benilde ha transformado su salón en una especie de santuario de las apariencias. Cada mañana y cada tarde, organiza tertulias de la imagen, reuniones donde lo importante no es lo que se dice, sino cómo se luce al decirlo. Las señoras asisten con sus mejores peinados, sus abanicos más llamativos, sus joyas más rutilantes, y sobre todo con sus máscaras sociales bien puestas. En esas tertulias, el espejo cumple su función de altar, las damas se admiran unas a otras con palabras rebosantes de azúcar, pero sus miradas van siempre al espejo, para comprobar si su reflejo confirma o desmiente lo que se ha dicho. «Qué joven estás, Benilde», dice doña Alfonsina. «Ay, tú sí que pareces una duquesa del siglo pasado», responde doña Benilde. Pero ambas saben, y el espejo lo delata, que lo que desean no es la juventud o la nobleza, sino la superioridad sobre las otras. Rosario de Acuña nos presenta entonces a un personaje inesperado que alterará el ritmo de esa coreografía social, don Tiburcio, filósofo retirado, excéntrico y completamente indiferente al que dirán. Invitado a la tertulia por equivocación, o quizás por obra de algún espíritu burlón, llega vestido con una levita polvorienta, una corbata torcida y una expresión de alegría socarrona en el rostro. No trae abanico ni perfume, pero sí una mirada tan aguda como un bisturí. Don Tiburcio se acerca al espejo, lo observa detenidamente y exclama: «Qué lástima que los espejos no reflejen la conciencia. Si lo hicieran, este salón parecería un circo sin carpa pero con muchos payasos». El silencio se hace espeso como sopa de lentejas. Las damas lo miran, horrorizadas, como si un mosquito hubiera osado aterrizar sobre su mousse de maracuyá. Pero es demasiado tarde, la semilla de la verdad, incómoda, ha sido plantada. Acuña, con su pluma irónica y sabia, convierte el monólogo de don Tiburcio en una sinfonía cómica, donde la crítica a la hipocresía social se mezcla con el retrato filosófico de lo humano. El espejo, ese objeto que tantas veces se asocia al narcisismo, se vuelve el verdadero protagonista del capítulo. Tiburcio propone que el espejo podría curar la vanidad si en lugar de reflejar rostros maquillados, proyectara pensamientos ocultos, las envidias, los celos, las dudas, las mezquindades. «¡Qué gran instrumento educativo sería!», exclama con teatralidad. «Un espejo que revele el alma, y que nos obligue a reírnos de nosotros mismos». Entonces, el capítulo se torna aún más irónico. Doña Benilde, deseosa de recuperar el control de su tertulia, propone hacer una representación teatral improvisada frente al espejo. Cada invitado debe actuar según lo que su alma diría si pudiera hablar. El resultado es un desfile grotesco y sublime. Doña Alfonsina recita un monólogo de autocompasión digna de una tragedia griega. Don Ramiro, que ha llegado tarde al evento, hace una oda a su propia cobardía emocional, y doña Benilde, sin más recursos,
termina imitando a su gato en un arrebato surrealista. Acuña nos regala un crescendo de carcajadas que, sin embargo, no son livianas ni vacías. A través del juego escénico, va revelando lo absurdo de una existencia orientada por la imagen externa. Las risas, al principio burlonas, se tornan incómodas. Cada personaje empieza a vislumbrar en el espejo no solo su máscara, sino también la grieta detrás de ella. Sentimos la risa, pero también pensamos la tristeza, diría la autora, si pudiera resumir su mensaje en una línea. La sátira culmina cuando don Tiburcio propone dejar de usar espejos para mirarse, y en cambio, utilizarlos para mirarse a través, como portales filosóficos más que como superficies de vanidad. La idea, naturalmente, es recibida con nerviosa cortesía por algunos y con fingida indiferencia por otros. Nadie quiere admitir que ha sentido la verdad de sus palabras. Pero todos, al salir del salón, caminan con una leve vacilación, como si acabaran de tropezar con su propio reflejo. Rosario de Acuña, con una risa aguda y profunda, nos enseña que la comedia no es solo una forma de reírse del mundo, sino también una forma de abrir los ojos. En este capítulo, el espejo no miente, pero tampoco se burla, simplemente espera. Y en ese reflejo mudo, el alma, si es valiente, puede por fin reconocerse. Porque no hay mayor humor que el de descubrir la verdad disfrazada de fiesta, ni mayor sabiduría que saber reírse de uno mismo antes de que el mundo lo haga. Y así termina este largo y reflexivo capítulo, como un espejo que queda colgado frente a nosotros, esperando a que nos atrevamos a mirarlo. Capítulo 12. El arte de discutir sin decir nada. Rosario de Acuña, con su inigualable destreza para desnudar las costumbres de su tiempo a través de la ironía y la poesía, dedica este 12º capítulo a uno de los pasatiempos más populares de la sociedad elegante y ociosa: discutir por discutir, sin llegar jamás a conclusión alguna. Aquí, la autora despliega todo su talento en una escena larga, sabrosa y satírica, donde los personajes se enredan en palabras como enredaderas sin flor, mientras el sentido común se pasea por la ventana, aburrido de no ser invitado. La escena tiene lugar en el café El Oráculo, lugar de encuentro de caballeros pensantes, damas ocurrentes y jóvenes con pretensiones de genio. Aquel rincón huele a tabaco, a tinta y a vanidad. Es un café con aire de templo, pero cuyo dios no es la sabiduría, sino la pedantería. Allí se discute de todo: política, filosofía, arte, religión, cocina, moda, aunque los presentes no entienden mucho de ninguna de esas cosas, y eso, precisamente, es lo que da chispa a sus debates interminables. Don Narciso, poeta autoproclamado y retórico por vocación, lanza la chispa del capítulo. Señores, me pregunto yo si el alma tiene peso. A esta pregunta, que podría abrir un abismo metafísico, sigue un silencio de esos que solo preceden al caos. Don Baldomero, que no sabe de almas pero sí de toneles, se apresura a responder. Naturalmente que pesa. Como las ideas y los sueños. Todo lo que uno arrastra debe pesar, ¿no? Doña Eleuteria, vestida de violeta y aficionada a los libros de autoayuda espiritista, interviene con una sonrisa etérea. El alma es luz, querido. Y la luz es energía. Y la energía, bueno, la energía es un suspiro del universo. Entonces se arma el embrollo. Uno tras otro, los personajes comienzan a emitir opiniones con la seguridad de quien recita una receta olvidada. Confunden física con mística, metafísica con meteorología, y terminan discutiendo sobre si los ángeles tienen estómago o si los gatos poseen alma dual. Acuña no solo se burla del contenido de la discusión, sino de su estructura misma. Nadie escucha al otro. Nadie busca entender ni convencer. Todos quieren tener razón sin saber bien de qué hablan. Es el arte de la palabra vacía, que se adorna de neologismos, citas falsas y un tono impostado. La autora describe ese tipo de charla como una danza de palabras vestidas con trajes de encaje, bailando alrededor de una silla vacía que nadie se atreve a nombrar: la verdad. Don Ruperto, un anciano que ha presenciado esta danza durante décadas, lanza de pronto un suspiro que corta el aire. La única verdad, señores, es que ustedes no saben discutir. Solo repiten lo que han oído como loros de biblioteca. El silencio que sigue es breve, pero espeso. Para disimular el bochorno, doña Rufina propone cambiar de tema y hablar del tiempo. Pero alguien sugiere que el tiempo no existe como entidad objetiva, y otra vez vuelve el vendaval de palabras. Acuña se recrea en las expresiones. Discuten como relojes sin manecillas,
girando en círculos alrededor de una idea que jamás logran atrapar. Mientras los personajes se sumergen en nuevas controversias vacías, la narradora introduce una escena en paralelo. Un niño en una mesa lejana dibuja en silencio. Observa a los adultos, los escucha, y luego en su cuaderno traza una caricatura en la que todos aparecen como marionetas colgadas de hilos de palabras. Esa imagen, sencilla y tierna, es el golpe más certero del capítulo, la lucidez infantil frente a la vanidad adulta. La imagen se convierte en símbolo. El niño, que nada dice, dice más que todos juntos. Al final del capítulo, el café se vacía. Las tazas siguen medio llenas, las opiniones, medio dichas. Los personajes se despiden con frases ensayadas. ¡Qué charla tan profunda hoy! Sí, nos hemos superado. Debemos repetirlo. Y Acuña remata con una ironía lírica. Se fueron convencidos de haber comprendido el misterio del alma, pero no hallaron siquiera el camino al corazón. Este larguísimo y jugoso capítulo es una crítica implacable a la charlatanería, a la falsa erudición, al orgullo de opinar sin pensar. Rosario de Acuña, sin perder su tono festivo, nos lanza una reflexión profunda. El diálogo verdadero nace del deseo de entender, no de la ansiedad por brillar. Y reírse de esa ansia es, quizá, la primera chispa de sabiduría. Capítulo 13. El elogio de la mediocridad elegante. En este capítulo, Rosario de Acuña se sumerge con ironía feroz en un retrato social que no ha perdido vigencia. El de aquellos personajes que, sin talento notable, sin genio visible, y sin virtud profunda, han hecho del equilibrio gris su reino. Acuña los llama los caballeros de la mediocridad elegante, figuras pulidas por fuera, vacías por dentro, aplaudidas por una sociedad que valora más la apariencia que la esencia. Y lo hace con una pluma que brilla de sarcasmo, pero también de compasión disfrazada. La escena abre en el salón de la Marquesa de San Floro, donde se celebra una velada cultural. Asisten hombres de mostacho domesticado y mujeres de conversación perfectamente anodina. Todo está decorado con un gusto que se esfuerza por parecer refinado, aunque solo logra ser prolijo. En el centro de la reunión, como un ídolo envuelto en perfume de lavanda, aparece don Filemón Vélez, el prototipo del hombre mediocre elevado a símbolo de éxito. Don Filemón no ha escrito un libro, pero se le invita a conferencias. No ha compuesto una sinfonía, pero asiste como jurado a concursos musicales. No ha hecho descubrimiento alguno, pero su opinión es requerida en cuestiones científicas, literarias, políticas o espirituales. ¿Por qué? Porque viste bien, habla sin decir nada ofensivo, sonríe sin mostrar entusiasmo y, sobre todo, nunca incomoda. Rosario describe su presencia con punzante humor. Don Filemón es el punto medio entre la ignorancia atrevida y el conocimiento incómodo. Es la pluma sin tinta que adorna la solapa de la vanidad. Durante la velada, se le pide a don Filemón que diga unas palabras sobre el arte en la modernidad. Él se aclara la garganta, adopta una pose levemente dramática y recita. El arte, señoras y señores, es la voz del alma. Cuando el alma se ha peinado bien. Todos aplauden. La marquesa sonríe como si hubiera oído una revelación. Algunos jóvenes toman notas. Pero Rosario, desde su trinchera literaria, desmonta la escena. El discurso de don Filemón no tiene fondo, ni dirección, ni emoción. Pero está dicho con tono seguro, con mirada al horizonte, y acompañado por un leve movimiento de manos. Es una coreografía perfecta de la nada. Acuña avanza, como una cirujana con bisturí de risa, y nos presenta a otros personajes del culto a la mediocridad. La poetisa que solo recita versos compuestos con palabras bonitas pero sin imagen viva. El crítico que alaba todo para no enemistarse con nadie, el académico que habla con citas prefabricadas, el político que no promete nada para no equivocarse, y el joven heredero que repite frases leídas en almanaques como si fueran verdades filosóficas. Entre todos componen una orquesta afinada en la nota del conformismo, escribe Rosario, una sinfonía de lo correcto, lo moderado, lo cómodo, lo absolutamente prescindible. Pero lo más agudo del capítulo es cuando la autora introduce a doña Severina, una vieja dama que en su juventud escribió un manifiesto feminista, luchó por la educación de las mujeres y fue ridiculizada por la misma sociedad que hoy aplaude a los Filemones. Doña Severina observa la escena con un suspiro seco. Antes nos gritaban por pensar. Ahora aplauden a los que no piensan. Hemos avanzado. Hacia atrás. El clímax llega cuando un joven con aspecto bohemio, que ha permanecido en silencio toda la noche,
Se atreve a leer un poema suyo, crudo, visceral, lleno de imágenes incómodas. El salón se escandaliza. La marquesa lo reprende con voz suave pero firme. Querido, el arte no debe ofender, ni perturbar. El arte debe armonizar. El joven guarda su papel, se levanta y se marcha sin saludar. Don Filemón aprovecha para retomar la palabra y cerrar la velada con una reflexión sobre la necesidad de equilibrio emocional en la expresión artística. Rosario remata con una línea memorable. Y así concluyó la noche, con una ovación al vacío, y un silencio para lo verdadero. Este capítulo es una sátira feroz a las élites culturales que premian lo insulso, temen a lo auténtico y se adornan con palabras como se adorna una sala, sin preguntarse jamás qué sentido tienen. Acuña no solo se burla, nos obliga a pensar si también nosotros hemos aplaudido alguna vez al don Filemón de turno. Porque la mediocridad elegante no es solo un personaje, es un hábito colectivo, una estética del miedo al talento y una forma de cobardía envuelta en seda. Y como todo en Rosario de Acuña, la risa que provoca este capítulo no está exenta de amargura. Porque, al final, lo que está en juego no es una fiesta ni un discurso, sino el alma misma del pensamiento. Capítulo 14. La ciencia de no saber nada con aplomo. En este capítulo, Rosario de Acuña nos introduce en un nuevo laboratorio social, aquel donde se destilan las fórmulas del saber vacío, donde se fabrican los discursos redondos que no dicen nada, y donde se premia, por encima de la sabiduría, el tono seguro, la pose serena, y la mirada levemente entornada que sugiere profundidad, aunque en realidad solo oculte el abismo de la ignorancia elegante. El escenario no es otro que un simposio académico, o eso parece, titulado El pensamiento contemporáneo en su confluencia con las grandes verdades eternas. Una veintena de caballeros con gafas sin aumento, y damas de hablar ensayado, se sientan en torno a una mesa pulida, armados de papeles cuidadosamente impresos en letra Garamond, listos para leer sus ponencias. Rosario los observa con una sonrisa aguda, desde su trinchera irónica. Está a punto de desenmascarar otra forma de impostura intelectual. Abre la sesión el doctor Pelagio Briseño, catedrático de retórica de la Universidad de Alta Cultura Ambigua. Su discurso comienza con solemnidad. El hombre es, en su esencia trascendental, una brújula sin norte, un péndulo que oscila entre el misterio y la significación. Aplausos. Nadie sabe exactamente qué ha dicho, pero el tono ha sido tan hondo, tan pulido, tan generosamente abstracto, que se da por entendido que aquello encierra algo importante. Y si no se entiende, mejor. Porque la incomprensión bien articulada da prestigio. Rosario comenta, mordaz. Cuanto menos se comprende, más se reverencia. La claridad ofende, porque exige pensar. Sigue la señorita Clotilde Bruna, autora de varios tratados sobre lo que ella llama la sintaxis emocional del espíritu. Su intervención está plagada de conceptos inventados, epifenómenos de lo subconsciente extrapolado, intuiciones conscientes de lo inconsciente colindante, dualidades sensitivas del verbo desprovisto. Cada frase suena como una ecuación metafísica sin solución. Rosario, con su voz de autora que ya no se deja engañar, anota al margen. Se busca no la verdad, sino la ceremonia. No el contenido, sino la envoltura. Es la ciencia de no saber nada, pero decirlo con aplomo. Y entonces aparece el personaje central de este capítulo, el joven Leovigildo de Carranza, recién egresado de la Escuela de Estudios Ornamentales, rama de Filosofía Imaginaria. Su disertación es un compendio perfecto del arte de hablar mucho sin decir absolutamente nada. Con voz grave y una leve inclinación de cabeza, comienza. Nos hallamos, sin duda, ante la imperiosa necesidad de reconceptualizar el paradigma epistémico de la realidad inasible, sin caer en el reduccionismo categorial que tanto ha lastrado las aprehensiones ontológicas del ser desbordado. Rosario no se contiene. Ríe por dentro. Y luego, escribe con precisión quirúrgica. El joven Carranza sabe lo justo para no entender, pero lo bastante para parecer que entiende. Es la excelencia de la ignorancia ilustrada. Mientras los demás asistentes asienten, Rosario imagina a Sócrates bostezando en su tumba, a Aristóteles rompiendo su lógica en pedazos, y a Diógenes levantándose con su farol para buscar, en medio de la penumbra de tanto discurso inflado, a un solo ser que diga algo verdadero. El capítulo avanza y Rosario introduce una escena simbólica. Al final del simposio, los asistentes son invitados a brindar con un vino añejo, tan refinado que nadie se atreve a admitir que sabe a vinagre.
Todos lo elogian, con frases como es un vino que habla, o su buquete evoca el platonismo líquido. Y mientras más rimbombantes las palabras, más insignificante el sabor. Rosario cierra la escena con una metáfora devastadora. Así es su conocimiento, un vino sin uva, una cátedra sin contenido, un libro sin alma. Pero eso sí, con un índice muy académico. Pero no todo es burla. Hacia el final, Acuña introduce a un personaje inesperado, un viejo jardinero que, invitado por error al evento, observa todo en silencio. Cuando alguien, condescendiente, le pregunta qué opina del carácter transicional de la identidad narrativa, el hombre responde: no sé de eso, señor. Yo solo sé que cuando las raíces están sanas, el árbol crece recto. El silencio cae como un trueno. Por un instante, todos intuyen que esa frase sencilla ha dicho más que 3 horas de palabrería. Pero la magia dura poco. Alguien carraspea, otro ríe por lo bajo, y el doctor Pelagio retoma la palabra para hablar del silencio como forma expresiva del vacío semántico. La farsa continúa. Rosario de Acuña concluye el capítulo con una carcajada disimulada. La sabiduría, para ser aceptada, debe venir disfrazada de ignorancia culta. Lo simple asusta. Lo claro incomoda. Lo verdadero, se calla. Este capítulo no es solo una burla brillante, es una defensa apasionada de la inteligencia honesta. Aquella que no necesita disfrazarse. La que no teme decir no sé y que prefiere el balbuceo sincero antes que la retórica hueca. Porque para Acuña, pensar no es hablar complicado, es atreverse a decir algo real. Aunque duela. Aunque no aplaudan. Aunque no se entienda a la primera. Y quizás por eso, este capítulo resuena hoy más que nunca. Porque seguimos rodeados de cátedras sin verdad, de sabios que no saben, y de discursos tan elaborados como inútiles. Y Rosario, desde el siglo XIX, sigue susurrando, con su pluma incendiaria. Hablen menos. Piensen más. Capítulo 15. El arte de concluir sin haber empezado. Llegamos al último acto de esta farsa gloriosa, a la traca final del poema cómico de la existencia. El arte de concluir sin haber empezado. Rosario de Acuña, en su tono agudo, mordaz y luminoso, nos coloca frente al espejo deformante de un mundo que aplaude finales que no han tenido principios, decisiones sin pensamiento, gestos vacíos que simulan profundidad. Aquí todo es desenlace sin nudo, sentencia sin juicio, aplauso sin mérito. El capítulo arranca en una plaza pública, rebosante de sillas, micrófonos, pancartas y discursos preparados. Se celebra una gran clausura. ¿De qué? Nadie lo sabe exactamente. Una señora comenta que puede ser el cierre de un congreso sobre ética aplicada en contextos ambiguos, otro dice que se trata del final de una jornada por la transparencia, y un joven asegura que están celebrando los logros de una iniciativa cultural que nunca se implementó. Todos están allí para clausurar algo. ¿Pero qué? Rosario nos invita a mirar con lupa el programa de la jornada. Contiene agradecimientos, firmas, nombres importantes, fotografías de inauguraciones imaginadas, pero ninguna evidencia de contenido. No hay ponencias, ni debates, ni desarrollo alguno. Todo es epílogo. Todo es cierre. Y sin embargo, los discursos son largos, emocionados, y rebosan de palabras como memoria, horizonte, logro, historia y construcción colectiva. El acto de clausura, escribe Rosario, es una metáfora perfecta de la vida de muchos. Comienzan por el final, sueñan sin base, celebran sin acción. Todo lo que no se hace, se concluye con honores. Sube al estrado la ilustre doña Berenice de los Hitos, dama condecorada con múltiples medallas por su compromiso con causas vagamente definidas. Sus palabras son una sinfonía de lugares comunes. Hoy no concluimos un evento, cerramos un ciclo de crecimiento emocional que marcará nuestras biografías cívicas. Aplausos. La frase no significa nada. Pero suena a todo. Rosario se ríe entre dientes. En su cuaderno, anota. El secreto de concluir sin haber empezado reside en hablar como si algo hubiese ocurrido. Y si no ocurrió, siempre se puede decir que el verdadero evento fue interno. A continuación, toma el micrófono el joven Albino Fornés, portavoz del Comité de Futuros Iniciados. Su frase central: esta clausura simboliza el inicio del recuerdo de lo que no pasó, pero pudo haber pasado, si el impulso inicial hubiera fructificado. El público aplaude con entusiasmo.
Rosario imagina una lluvia de confetis cayendo sobre un escenario que jamás tuvo función. Las cortinas cierran sobre un guión no escrito. Es el triunfo de la nada bien presentada. La escena se torna más ácida cuando, al final del evento, los organizadores entregan diplomas de participación. A cada uno se le otorga un certificado por su aporte vital al proceso constructivo de este espacio simbólico. Nadie sabe qué aportaron, pero todos se sienten protagonistas. Las cámaras capturan sonrisas, abrazos y miradas de profundo fingimiento. Y entonces, la autora, en su maestría satírica, introduce un personaje inesperado, un niño. Se acerca al escenario con una hoja en blanco y pregunta si también puede recibir un diploma. Un adulto ríe y le dice que sí, que lo importante no es haber hecho algo, sino haber estado. El niño, confundido, replica, pero yo no hice nada. Rosario deja que esa frase flote en el aire. Esa confesión infantil, sincera y brutal, se convierte en el gran clímax del capítulo. Porque, en efecto, nadie hizo nada. Y sin embargo, todos aplauden. El capítulo se cierra con la imagen de la plaza vacía, los carteles cayendo, las pancartas siendo enrolladas, y el eco de discursos retumbando en la nada. Rosario se sienta en un banco y escribe. Clausurar sin haber comenzado es una forma delicada de olvido. Se le pone moño a la ausencia, se adorna el vacío, se decora el fracaso. Y se brinda. Porque el brindis siempre llega, aunque no haya motivo. Este último capítulo es, quizá, el más certero y feroz de todo el poema cómico. Porque no solo se burla del acto de aparentar, sino que nos lanza una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos concluido algo que jamás empezó? ¿Cuántos proyectos aplaudimos por el nombre que tenían, no por lo que fueron? ¿Cuántos logros celebramos sin haber caminado? Rosario de Acuña, con una ironía que escuece y despierta, nos deja con esa sensación ambigua entre la risa y la vergüenza. Y cierra su obra con una frase final, tan simple como devastadora. El mayor acto de valor no es clausurar con dignidad. Es comenzar con verdad. Si este viaje entre el sentir y el pensar te ha hecho sonreír, reflexionar o ver el mundo con otros ojos, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, comparte y acompáñame en más lecturas que, como esta, mezclan humor, verdad y poesía. Tu apoyo mantiene viva la voz de las palabras.